Muy buenos días, doctora Ana Lucía. Compañeros, mi nombre es Daniela Valencia, soy del país de Colombia y hoy vengo a explicarles de manera sintetizada la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo. Esta teoría del desarrollo cognitivo surge básicamente, o esa explicación en esta exposición, de los capítulos 2 y 10 de su obra más importante, Psicología y Educación. Como primera instancia, debemos resaltar que Jean Piaget fue el precursor de las bases del constructivismo, puesto que este fue el primero en hablar cómo el ser humano aprende a través de su interacción con el entorno. Su obra es tan relevante porque rompe con los paradigmas de la repetición que aún en la actualidad cobra vigencia. Él presenta tres procesos centrales, los cuales desarrollaré más adelante. En primera instancia, preguntémonos o hablemos de quién fue Jean Piaget. Él fue un psicólogo suizo que nació en 1896 y murió en 1980. Sus estudios son fundamentales porque, como ya lo había dicho, fue el primero en preocuparse en expresar cómo el entorno es elemental al momento de hacer un aprendizaje. Vamos a observar en la siguiente línea del tiempo los momentos más relevantes que tuvo en su vida. En 1896 y 1918 desarrolla su curiosidad. Desde muy niño, desde muy joven, a sus 11 años, es reconocido en la publicación de un artículo como científico. En 1918 se doctora en ciencias naturales. En la otra parte de la línea de tiempo tenemos la etapa de desarrollo de su teoría cognitiva que comprende desde 1920 hasta 1936. Allí publica su obra más relevante, El lenguaje y el pensamiento en el niño en 1923 y El juicio del razonamiento del niño en 1924, donde propone los tres momentos de asimilación, acomodación y equilibrio que desarrollaremos más adelante. Finalmente, tenemos la etapa del reconocimiento de aplicación educativa que surgió en el periodo de 1950 y 1980. Allí es reconocido a nivel global y sienta las bases de la educación moderna. Bueno, acá tenemos los conceptos claves que ya había mencionado con anterioridad de asimilación, acomodación y equilibrio. En primera instancia, la asimilación es el momento por el cual el ser humano interactúa con ese nuevo aprendizaje que recibe del entorno. Se hace un proceso de acomodación cuando estas nuevas informaciones o saberes ingresan a las estructuras mentales. Y finalmente se logra un equilibrio cuando se logra asir el nuevo aprendizaje y hay una estabilidad o balanza entre lo que se aprendió el ser humano y el entorno en el cual está interactuando. A través de esta pirámide tenemos las etapas del desarrollo cognitivo. La más básica es la sensomotora, que va de los 0 a 2 años de edad. En esta, el niño interactúa con su entorno para observar, para mirar, pero pues no tiene mayor relevancia todavía su proceso de acomodación del aprendizaje. En la etapa preoperacional comprendemos la edad de 2 a 7 años, donde el ser humano ya puede hacer una aprehensión más abstracta o simbólica más bien, del aprendizaje, sin renunciar al yo. Y es precisamente ese egocentrismo lo que lo diferencia de las etapas posteriores. Es decir, el ser humano no puede dejar de ver el mundo desde su perspectiva y comprender que hay otras perspectivas de visión. En la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años tenemos entonces que ya los chicos pueden empezar a hacer operaciones matemáticas, a ejercer de mayor manera las habilidades comunicativas en el lenguaje. Y finalmente tenemos las operaciones formales de 11 años en adelante, donde ya se hacen operaciones de mayor envergadura, de exigencia abstracta, como plantear hipótesis, buscar causas, consecuencias sobre una situación.
esta diapositiva complementa la anterior y nos muestra ya ejemplos más concretos. Entonces, en la sensomotora tenemos a un bebé que está interactuando con unos bloques y pues al jugar con ellos puede ver, al observarlos más bien, puede ver sus colores, puede mirar qué posibles acciones puede emprender con estos. Tenemos por acá la preoperacional que, como lo decía antes, desarrolla pensamiento simbólico, pero recordemos que no se puede desligar de la perspectiva única del yo. Aquí los niños ya se vuelven más lúdicos, juegan, pueden dibujar, pueden plasmar su visión de mundo desde su propia perspectiva. En las operaciones concretas, coloqué un chico haciendo una operación matemática porque pues ya aquí tienen esa capacidad de desarrollar operaciones formales en situaciones muy puntuales. Por acá tenemos, por último, el razonamiento hipotético de un grupo de jóvenes que está haciendo un proyecto de química para lo cual deben validar determinadas tesis o hipótesis, sacar las estructuras de su trabajo y argumentar, ya que son las operaciones formales que les dan mayor validación y abstracción al pensamiento. Bueno, ya para pasar a la perspectiva piagetiana, pero desde la educación, entonces tenemos como tres consejos puntuales. El primero es que los docentes debemos ser una guía más que un transmisor de neto conocimiento, por lo tanto, tenemos que incitar e invitar a nuestros estudiantes a que aprendan haciendo, que interactúen con el aprendizaje en sí mismo y el entorno del aula de clase. Por supuesto, también tenemos que respetar los ritmos y las distintas etapas de aprendizaje que tiene cada uno, pues el aprendizaje, según Piaget, es singular. Y finalmente debemos fomentar el descubrimiento autónomo, para que sean estos los precursores de su conocimiento. No obstante ser una excelente teoría, todas las teorías tienen crítica. Aunque Piaget no se centró mucho en el entorno social, sí consideró, como lo dijimos ahorita, que había una relevancia entre la relación de pares y la relación entre el estudiante y el adulto, pues sí se desligó del entorno social como primera medida o como primer eje central del desarrollo del aprendizaje. Y esta es la gran crítica que se le hace. Es vigente y seguirá vigente porque sentó las bases del constructivismo moderno, es decir, que fue el único capaz de romper con esa idea de que se aprende a través de la mera repetición. A continuación, los dejo con las referencias del trabajo. A modo de cierre, quiero dar mi opinión como docente activa y como estudiante en formación del doctorado de Ciencias de la Educación. Considero que la teoría de Piaget es fundamental porque nos invita a reflexionar mucho acerca de los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. En ocasiones pretendemos que un aprendizaje se adquiera en un tiempo concreto y se nos olvida que cada uno de ellos tiene su ritmo de aprendizaje según su maduración biológica, su exploración con el entorno y su capacidad de asimilación y adaptación. Entonces, creo que la gran conclusión y la gran invitación, o más bien el gran recordatorio como docente, es que debo aprender a respetar estos ritmos de aprendizaje y, por supuesto, invitar a que mis estudiantes sean los protagonistas de ese aprendizaje en la interacción con su mismo saber y aula de clases. Gracias por la atención. La referencia del texto.